Buenos días Vida Nueva, Bogotá. Bienvenidos de nuevo a otra transmisión más, otra conexión más que hacemos como Vida Nueva en casa. Qué bueno poder estar acá este domingo en la mañana, que estés dedicando el domingo en la mañana para estar conectados una vez más en Vida Nueva en casa. Quiero recordarte que estamos estudiando la Biblia en una temática, yo creo que muy interesante. Estamos dando respuesta a la pregunta: ¿cómo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Eso es lo que estamos contestando. La semana pasada vimos que es imposible saber cuál es el plan específico de Dios para mi vida si yo no tengo una actitud de obediencia a la palabra de Dios. Si no tengo una relación con la palabra de Dios, difícilmente voy a saber cuál es el plan de Dios. Y yo te decía que muchas de las preguntas ya están contestadas. ¿Hago esto, no hago esto? ¿Me meto en esto o no? Mucho de eso ya está contestado en nuestras vidas por medio de los principios de la palabra de Dios. Cuando tú vives por los principios de la Biblia y los obedeces y tienes una actitud de obediencia a la palabra de Dios, lo que encuentras entonces es que muchas de tus preguntas ya se les ha dado respuesta, ya están respondidas. ¿Por qué? Porque vives de acuerdo a los principios bíblicos. Pero ahora, esta mañana, fíjate, vamos a continuar dándole respuesta a esa pregunta tan importante. Yo te coloco acá. ¿Cómo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? Y lo que vamos a ver esta mañana es que otro paso para responder esta pregunta es escuchando el consejo sabio de otros. ¿Cómo sé yo cuál es el plan de Dios para mi vida? Escuchando el consejo sabio de otras personas. El consejo sabio, ojo, y te pido que abras tu Biblia, por favor, allí a Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer buena parte del capítulo hasta el verso 19. Primero de Reyes, capítulo 12, verso 1 al 19. Lo que vamos a estudiar acá es una historia, yo creo que no tan conocida como debería, pero fíjate, pero es una historia trascendental en el recorrido, en el recuento histórico de la nación de Israel. Trascendental en la vida de la nación de Israel. Y es que recuerdas, te pongo en contexto rápido. Y es que te acuerdas que Israel como nación decidió tener reyes, decidió tener monarquías. ¿Recuerdas esto? Y entonces el primer rey de Israel se llamó Saúl. El rey Saúl, y fue el primer rey sobre todo Israel. Luego de él, a causa de que Dios lo desecha, y lo vimos esto la semana pasada precisamente, Dios le desecha, entonces viene y Dios elige como rey a David, el famoso rey David. David entonces es elegido como rey y luego va a reinar su hijo, el hijo de David, que es Salomón. ¿Te acuerdas de Salomón? El sabio rey Salomón. Bueno, él reinó sobre Israel en una de las épocas de mayor bonanza que encontramos en toda la Escritura para la nación de Israel. Luego va a reinar el hijo de Salomón. El hijo de Salomón se llama Roboam y de él es que vamos a leer esta mañana. Fíjate, vamos a leer la historia acerca de cómo Roboam tomó 120 años de reinado, todo el reinado desde Saúl hasta su padre Salomón. Saúl, David y luego Salomón. Fueron aproximadamente 120 años de reinado. Y como él, lo diríamos en buen colombiano, se lo tiró. Lo deshizo, lo destruyó en 3 días. En 3 días, él deshizo el reinado que había tomado 120 años construir. ¿Por qué? ¿Por qué él no pudo desarrollar el plan de Dios para su vida? ¿Por qué él no pudo sostener el reino ahí? Sino que dividió el reino y perdió 10 de las 12 tribus y solo reinó sobre 2 tribus. ¿Por qué? ¿Por qué esto sucedió? Porque fíjate, porque escuchó el consejo equivocado, porque actuó basado en el consejo equivocado. Y es que mira, el consejo de otros es valiosísimo a la hora de tomar decisiones. Lo que estamos tratando de contestar es la pregunta:
¿Cómo sé yo cuál es el plan de Dios para mi vida? Es cuando tú y yo a veces tenemos que tomar decisiones tan trascendentales. Yo te he dicho, ¿me caso o no me caso? ¿Me voy de la ciudad o no me voy de la ciudad? ¿Será el plan de Dios para mi vida meterme a este negocio o no? Empiezo a emprender, dejo mi trabajo, me cambio de empleo. Ese tipo de decisiones trascendentales. Algunos, yo te he dicho, están lidiando o están batallando con el pensamiento, ¿lo dejo todo y me dedico al ministerio a tiempo completo? ¿Realmente me lanzo a esta aventura? Cualquiera sea estas decisiones, ¿cómo saberlo? Bueno, veíamos que una actitud hacia la palabra de Dios es importante. Por medio de la palabra de Dios, por supuesto, viviendo, obedeciendo la palabra de Dios. Pero otro paso importante, mira, es escuchar el consejo sabio de otros. Es escuchando el consejo sabio. Vamos a ver cómo Roboam, a la hora de tomar esta decisión con el pueblo, una decisión trascendental con el pueblo, no pudo hacerlo de la manera correcta, porque escuchó el consejo equivocado. Escuchar el consejo de otros es importante. Yo te lo pongo acá, y es que ante una decisión trascendental en la vida, qué valioso es el consejo sabio de otros. Qué importante es el consejo sabio de otros. Mira, cuando estás tomando una decisión de este tipo y estás diciendo, Señor, ¿será tu plan para mi vida? ¿Será tu plan específico para mi vida? Que yo haga esto, que yo haga lo otro. ¿Será que eso es lo que tú deseas? Qué importante es tener buenos consejeros. La Biblia lo dice por todos lados, pero yo te presento un par de proverbios ahí. Proverbios capítulo 11, verso 14 dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dice más adelante el proverbio 15, en el verso 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos las cosas no salen bien, diríamos nosotros. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Mira, qué importante, qué valioso es el consejo sabio de otros. Qué bueno en la toma de decisiones que debes hacer. En la pregunta de, Señor, ¿cómo sé cuál es el plan de Dios para mi vida? Qué valioso es tener una pila, tener una serie de buenos consejeros. Hazte de buenos consejeros. Vamos a leer en la historia de Roboam qué importante es tener buenos consejeros a tu alrededor. Busca consejo. Si algo vas a sacar esta mañana de esta transmisión, en medio de las decisiones trascendentales, busca consejeros sabios, porque en la multitud de consejeros hay seguridad. Y ahí se afirman los pensamientos. Sé humilde. Busca el consejo sabio de otros. Pero, estoy repitiendo de manera reiterativa, busca el consejo sabio de otros. Es que no todo consejero es bueno y no todo consejo es sabio. Lo que vamos a aprender esta mañana en el texto que vamos a estudiar de la historia de Roboam es que no todo consejero es sabio. Y vamos a identificar de este texto cómo saber si un consejo es sabio o no. Dice la misma Biblia en Proverbios también. En Proverbios capítulo 12, verso 5, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Los consejos de los impíos, engaño. Es que mira, no todo consejero es bueno y no todo consejo es sabio. Vamos a identificar la situación en la que está Roboam y cómo él se junta con dos grupos de consejeros. Consejeros sabios y consejeros impíos, incorrectos, inadecuados, equivocados. Y cómo el resultado de seguir el consejo de uno o del otro varía. Hermano, rodéate de buenos consejeros para saber cuál es el plan de Dios, para vivir el plan de Dios para tu vida. Mira, lee conmigo, lee el texto conmigo, lee Primero de Reyes capítulo 12, en el verso 1 dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle
rey. Fíjate, él es hijo de Salomón y él va a ser coronado como rey. Verso 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, fíjate, antes que leas el verso 4, quiero que entiendas que Jeroboam es un hombre malo, malvado, que vas a encontrar en todo el Antiguo Testamento. A partir de este pasaje vas a encontrarlo como un referente de maldad. Un hombre que hizo que todo Israel se volviera hacia los ídolos y se apartara de Dios. Y siempre será un referente de maldad de aquí en adelante. Es un hombre malo, que desea reinar para su propio reino, no para el Señor. Y fíjate, viene Roboam, hijo de Salomón, se va a sentar en el trono, ya es rey, y entonces Jeroboam, este hombre malo, trae a todo el pueblo. El pueblo va a venir a él y va a hacer una petición en el verso 4. Es una petición válida del pueblo. Dice el verso 4. Esta es la petición de todo el pueblo, de la congregación de Israel. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué está pidiendo el pueblo? Roboam, ahora tú eres el rey. Suaviza nuestra servidumbre. Seguramente habían impuestos muy fuertes, habían reglas muy puestas por Salomón demasiado rígidas y duras. Y fíjate, el pueblo de Israel se guiaba por la ley de Dios, pero seguramente Salomón había puesto impuestos y había puesto tributos y había puesto reglas y normas demasiado duras. Eso es lo que le hacen ver. ¿Podrías suavizar tú, por favor, nuestro yugo? ¿Podrías suavizar nuestra servidumbre? Y nosotros te serviremos. Eso es lo que le piden. Verso 5. Y él, Roboam, ahora como rey, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días, volved a mí. Y el pueblo se fue. Bueno, ahí tienes que viene Roboam y les dice, déjeme pensarlo, déjeme consultar, 3 días les respondo. Viene y entonces pide consejo. Verso 6, y pon atención a lo que hace. Verso 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. Mira qué interesante. Lee el verso 6, entiende lo que está pasando. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Si notas, vamos a estudiar el consejo de los ancianos, pero si notas, no le dicen qué hacer, lo que señalan es una serie de actitudes del corazón. Debe tener una actitud de siervo, un corazón de siervo hacia su pueblo. Y debes responder con palabras suaves. Lo que digas debe ser bien pensado, ganándote el corazón del pueblo, con una actitud de siervo. Y entonces dice, y ellos te servirán para siempre. Ese fue el consejo de los ancianos. Mira el verso 8. Verso 8. Pero, interesante que inicie con un pero. Él escuchó el consejo de los ancianos que habían estado con el hombre más sabio sobre el planeta Tierra. Habían estado estos ancianos con Salomón. Este fue el consejo de los ancianos. Y dice el verso 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes, fíjate, pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Entonces él deja el consejo de los ancianos y ahora va y pide el consejo de sus parceros, de sus amigos, de aquellos jóvenes que se habían criado con él, sus contemporáneos. Y dice el verso 9, y les dijo,
¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos? No, ya no es que responda, es que ya somos un equipo. Es que en esta estamos juntos, es que nosotros somos amigos. Él se siente cómodo ahí. Él está prejuiciado, no está buscando una verdadera respuesta, sino que está buscando escuchar algo. Y entonces dice el verso 9, les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínate esa respuesta. El más pequeño, el meñique, el menor de mis dedos es más grueso que los lomos. Los lomos es la cintura de mi padre. Verso 11. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ahora quiero que notes los dos consejos. Uno es el consejo de los ancianos. Ten una actitud de siervo, un corazón de siervo hacia tu pueblo y ellos te servirán de regreso. El consejo de los jóvenes, sus amigos, sus parceros, contemporáneos, con el cual él hace equipo y dice, respondámosle algo. Ellos dicen, yo soy más poderoso. Si ustedes creían que mi padre es difícil, no saben con quién se han metido. Mi padre los cargó con yugo, yo los voy a cargar más. Mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. ¿Qué consejo toma Roboam? ¿Cómo le responde entonces al pueblo? Mira, verso 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Verso 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Está claro, ¿sí? ¿Qué consejo tomó? Diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, esto es lo que sucedió, mira. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. O sea, ya David no tiene nada que ver con nosotros. David era su abuelo, su papá era Salomón. Están diciendo no tenemos nada que ver con el reinado de David. ¡Uy, qué terrible! Israel, dicen, a tus tiendas, cada uno a su tienda. Y luego dice, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. ¿Sabes qué está diciendo? Tú puedes mandar en tu casa, fuera de tu casa, las demás tribus de Israel, chao, nos vemos, y cada uno se fue a su tienda. Y mira lo que sucede allí en el versículo 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. O sea, él quedó allí en Judá, en el sur. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Le mandó a cobrar tributos después, diciendo, yo soy el rey, paguen tributos. Pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Verso 19, mira qué tremendo, cómo concluye. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Wow, qué historia, ¿estás de acuerdo? Qué tremenda historia esta. Ahí tienes una historia en la cual viene Roboam y se tira el reino en 3 días. Al tercer día responde de la manera incorrecta, toma el consejo equivocado y en lugar de vivir el plan de Dios para su vida, decide de una manera equivocada. ¡Qué terrible! Y desde entonces David ya no era la casa de David. David, Salomón y Roboam y todos los que vendrían ya no reinarían sobre todo Israel, sino sobre Judá nada más.
¿Qué aprendemos de esto? Fíjate. ¿Qué podemos ver acá? Vemos dos tipos de consejeros. Unos ancianos y otros jóvenes. Y vemos dos tipos de consejo. Uno sabio y el otro impío. ¿Cómo saber si un consejo es sabio? Porque la propuesta esta mañana es, mira, ¿cómo saber cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo es conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo tomar decisiones conforme al plan de Dios para mi vida? Bueno, busca el consejo, escucha el consejo. En la multitud de consejeros hay seguridad. Ahí escucha el consejo de otros. Pero que sean consejeros sabios, que sean consejos sabios. ¿Cómo saber si un consejo es sabio? Bueno, mira, ¿es un consejo sabio el que te están dando? ¿Es un consejo sabio? En primer lugar, mira, para saber si es un consejo sabio, considera la madurez del consejero. Considera la madurez del consejero. Fíjate, lo primero, ya leímos la historia completa y no vamos a volver a leerla. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que el primer grupo que él busca, él tiene que tomar una decisión? El pueblo ha venido a él y le han dicho, bájanos la carga, bájanos el tributo, bájanos los castigos, bájanos. Es duro como ha sido tu papá. Y él tiene esa situación que resolver, tiene decisiones trascendentales que tomar. Así que lo primero que hace es buscar consejeros. Qué bueno, hasta ahí vamos bien. Y el primer grupo de consejeros que busca son los ancianos que estaban delante de Salomón su padre. Fíjate, ese es el primer grupo. El segundo grupo que busca son los jóvenes que habían crecido con él. Y fíjate, la palabra para anciano y joven obviamente está denotando edad. ¿Estás de acuerdo? Son los ancianos que habían estado con Salomón, su padre. Su padre ya había muerto, significa que realmente eran ancianos de edad. Y jóvenes que habían sido criados con él denotan una edad similar a la de él, entonces son contemporáneos en edad. Sí hay una connotación de edad. Ancianos son más viejos y jóvenes pues obviamente son más contemporáneos a la edad de Roboam. Ok, sí hay una connotación evidente de edad. Pero de manera consistente en las Escrituras, anciano en edad no solo representa la edad en sí misma, sino la madurez. El primer grupo representa un grupo de hombres maduros y un segundo grupo representa un grupo de hombres prepotentes e inmaduros, carnales, como tú quieras llamarles. Así que tienes un grupo maduro e inmaduros, ancianos y jóvenes. ¿Qué tan maduro es el que te va a dar el consejo? ¿Cómo sabemos si un consejo es sabio? Bueno, considera la madurez del consejero. No busques a cualquiera como tu consejero. Y entonces esto, hermano, descarta a cualquier hombre o mujer que sea menor que yo. Porque entonces sería más joven que yo. No lo descarta. No lo descarta. No estamos hablando de que tienes que buscar siempre a alguien mayor que tú, porque imagínate, si tú tienes 80 años y estás oyendo esta enseñanza, tú dices, uy, sí, ¿a quién busco que tenga más de 80 años que me dé consejo? Pues cada vez la brecha se va haciendo más pequeña, sí, la cantidad de consejeros se va minimizando. Entonces tú dices, no, pues llega un momento donde nadie me puede aconsejar. No se trata exclusivamente de edad, aunque te digo que hay una connotación de edad en el texto evidente. No se trata de edad, se trata de madurez. Lo que sí debe buscar es personas cuyos resultados en su vida denoten madurez. Te lo vuelvo a repetir. Personas que sus resultados me digan que ha actuado con madurez, ha tomado decisiones correctas, ha tomado decisiones sabias, su vida me inspira en diversas áreas, me hace notar que hay madurez. Considera la madurez. Y tú sabes, la madurez viene por la experiencia, así que obviamente hay una parte de experiencia en esto, hay un respeto inherente en la Biblia a las canas. Si uno se pone de pie delante de las canas, dice la Biblia, por supuesto que hay una madurez que viene por el tiempo, por la edad, pero dime si no es cierto, ¿cuántos adultos mayores, cuántos viejos tú has conocido que han vivido una vida desastrosa y parece que siguen tomando malas decisiones hasta el día de hoy? Entonces, la edad en sí mismo no te provee de esa madurez.
aunque hay una madurez que viene por la edad en sí mismo, se llama experiencia. Hay cosas, jóvenes, que estás escuchando esto, jóvenes, hay cosas que solo por la experiencia y los años podremos adquirir. Punto. Esto es así. Por eso hay un respeto a las canas. Pero al mismo tiempo la Biblia dice, mira en Salmo 119, en el verso 100, dijo el salmista ahí, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Así que también hay una madurez que viene de estar en la palabra de Dios. ¿Qué debes buscar? Busca consejeros sabios, maduros. ¿Cómo sé yo si el consejo es bueno? Depende del consejero. Busca consejeros maduros que han entendido porque tienen experiencia y han recorrido ya un camino. Veo el resultado de su conducta y me parece que es imitable su fe. Veo que ellos tienen un estilo de vida que me desafía, me reta. Entonces, y veo que tienen el conocimiento, la preparación, que bueno, todo eso se ve. Y ves madurez, pero veo que son hombres de la palabra, son mujeres de la palabra. Y más que los viejos han entendido porque han guardado sus mandamientos, porque la Biblia ha sido relevante para ellos. Por eso busca consejeros sabios. Ten cuidado con los consejeros que no son sabios, con los consejeros necios. Dice la Biblia, mira allí en Proverbios capítulo 13. Mira ahí, mira, te lo pongo en este momento. Proverbios capítulo 13 en el verso 20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Esto se parece a los dichos de las abuelas, ¿estás de acuerdo? El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios, el que se junta con aquellos que no les interesa la sabiduría, el que se junta con los necios será quebrantado. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 15, verso 2. La lengua de los sabios es la que adornará la sabiduría, es la que habla sabiduría. Mas la boca de los necios hablará tonterías, hablará sandeces. Hermano, júntate con sabios y escucharás consejos sabios. Roboam pide el consejo a los ancianos, a los maduros, pero él deja el consejo de los maduros y escucha el consejo de los necios, de los inmaduros. ¿Cómo sé si un consejo es sabio? Porque la pregunta que estamos contestando al final, fíjate, es ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, escuche el consejo de otros, pero que sean consejos sabios. ¿Y cómo sé si un consejo es sabio? Bueno, considera la madurez del consejero, pero considera la fuente de sabiduría del consejero. Considera la madurez del consejero, pero considera su fuente de sabiduría. Yo te pongo acá, los ancianos habían estado con Salomón, expuestos a la palabra misma de Dios, porque Salomón escribió muchos de los proverbios que estamos leyendo, escribió el libro de Eclesiastés, escribió la palabra de Dios, era un profundo conocedor de la palabra de Dios. La Biblia no dice acá en vano que habían estado delante de Salomón, no lo dice en vano, es que habían estado expuestos a la palabra de Dios. Es que mira, tú puedes tener un consejero que te parezca muy maduro, pero si no es un hombre que ama la palabra de Dios, si no es una mujer que ama la palabra de Dios, yo cuestiono de dónde viene su sabiduría. ¿Será que su sabiduría va a ser terrenal de este mundo? Cuidado, cuidado. Es decir, no puedo escuchar a nadie que no sea cristiano. No, como no, hay ciertas áreas en las cuales él puede tener cierta experticia y por lo tanto puedes escucharlo, pero filtra siempre su consejo de acuerdo a la verdadera fuente de sabiduría. Es más, si puedes tener a alguien con la experticia, la madurez y que sea amante de la palabra de Dios y conocedor de la Biblia, es esto de lo que tienes que buscar. Búscalo. Busca consejeros cuya fuente de sabiduría sea la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 20, hablando del apóstol Pablo. Él les dijo a los pastores que estaban ahí con él, fíjate, muchos obispos, pastores que estaban con él, les dice en Hechos capítulo 20, verso 27, porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Viene Pablo y lo que les está diciendo es,
Yo he expuesto toda la Biblia y ese ha sido mi fuente de consejo, mi fuente de sabiduría. Yo no he rehuido, no he dejado a un lado el poder darles todo el consejo de Dios. Que su fuente sea la Biblia misma. Mira, aprecia, atesora consejeros que pueden aconsejarte con la Biblia abierta, utilizando bien la palabra de verdad. Te lo vuelvo a repetir, atesora consejeros que tienen madurez, pero que su fuente de sabiduría es la palabra de Dios. Considera su fuente de sabiduría. Es que es la palabra de Dios la que hace sabio al sencillo, dice la Escritura en el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es el testimonio de Jehová, la palabra de Dios. La palabra de Dios, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano, cuando tú estés preguntándote, ¿cómo sé yo cuál es el plan de Dios para mi vida? Escucha el consejo sabio de otros. Escucha el consejo sabio de otros, pero que sea consejo sabio. Roboam buscó consejeros, pero se equivocó de consejeros. Escuchó a los consejeros equivocados. Cuidado. ¿Cómo sé yo si son buenos consejos? ¿Cómo sé yo si son consejos sabios? Bueno, considera la madurez del consejero. Considera su fuente de sabiduría y considera que no siempre será lo que quieres. El consejo no siempre se tratará de algo que querías escuchar. A menudo buscamos escuchar aquello que queremos, no necesariamente lo que necesitamos. Y es que mira, si tú eres sabio, lo que estás buscando, cuando tú preguntas, ¿cómo sé yo si este es el plan de Dios para mi vida? Y buscas el consejero, buscas la multitud de consejeros sabios, consideras la madurez de estos consejeros, consideras su fuente de sabiduría, pero luego considera que no te van a decir necesariamente lo que querías escuchar y ellos te van a decir algo contrario a lo que traías en mente. Sé maduro tú, hermano, sé maduro para atender el consejo sabio, aún cuando tú no estabas esperando esa respuesta. Viene Roboam, no tenemos tiempo para volver a leer toda la historia, pero viene Roboam, tú viste ahí este rey, se junta con los ancianos, los maduros, y los ancianos le dicen, deberías escuchar al pueblo y deberías responderle con palabras suaves y deberías de tener una actitud de siervo. Si tú les sirvieres, ellos te servirán para siempre. Esto no es lo que él quería escuchar. Lo que vemos es a un joven prepotente que lo que quería era reinar con autoritarismo y de una manera donde él fuera el único grandioso y quería sentir el poder en sus manos. Esto era lo que vemos intrínseco acá en el caso de Roboam. Así que se junta con sus amigos, otro grupo de consejeros inmaduros. Su fuente de sabiduría no es la palabra de Dios. Y con ellos escucha lo que quería escuchar. Así que está con ellos, son amigos. Y le dice, miren ustedes y yo gobernemos este pueblo. ¿Qué les aconsejamos? ¿Qué les decimos? Y ellos le dicen, no, muéstrales tu poder. Si ustedes creen que mi papá era duro, yo soy más duro, porque yo soy más rey. Y hasta da una expresión terrible ahí diciendo, mi dedo, el más pequeño de mis dedos, es más grueso que los lomos, que la cintura de mi padre. Algunos estudiosos del idioma llegan a pensar que la referencia al dedo más pequeño en realidad es una referencia a su miembro viril y está diciendo, es más grueso que los lomos de mi padre, soy más hombre, diríamos nosotros, más macho que mi padre. Y si ustedes creen que mi padre los castigó duramente, yo los voy a castigar con escorpiones. Muéstrales tu poder. Ese fue el consejo de los jóvenes. Imagínate qué terrible. Eso era lo que Roboam quería escuchar. Ten cuidado de a la hora de buscar consejo, en realidad lo que estás buscando es la aprobación de aquellos a tu alrededor.
Cuidado. Cuidado, porque a la hora de buscar consejo, muchas veces lo que estás buscando que te digan lo que tú querías oír. Y cuando alguien te dice lo contrario, tú haces a un lado, dejas ese consejo. El consejo de los ancianos fue sobre la humildad que debía tener Roboam. El consejo de los jóvenes fue acerca de la soberbia y muestra de autoritarismo que debía tener Roboam. Roboam decidió por el consejo de los jóvenes. ¿Y cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo? Cuidado, si a la hora de buscar consejo lo que estás haciendo es buscando que te aprueben la decisión que ya habías tomado, cuidado. Porque recuerda, lo que estás buscando es vivir el plan de Dios para tu vida. Tú quieres hacer la voluntad de Dios y quieres que Dios desarrolle su plan en tu vida. Pero muchas veces te rodeas de consejeros que solo te digan lo que tú quieres escuchar. Cuidado, cuidado. Dice la Biblia, fíjate que el que es sabio, el que es maduro, va a tomar la reprensión, va a tomar el consejo de otros, aun cuando sea contrario a lo que quiere escuchar. Mira cómo lo dice en Proverbios, capítulo 9, en el verso 8 dice: no reprendas al escarnecedor. El escarnecedor es el que se burla, el prepotente, que se cree superior y se burla de otros. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio, dile algo que no le gusta al sabio y te amará. Dale al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es que mira, hermano, dale al sabio y va a ser más sabio. Pero trata de darle al necio y va a decir: no, yo no quiero escuchar eso, y te va a aborrecer. ¿Qué eres? ¿Sabio o necio? ¿Maduro para escuchar la reprensión de otros, aún el consejo de otros, aún cuando no es lo que querías escuchar? Dice la Biblia en Proverbios también, en Proverbios capítulo 10, en el verso 8, que el sabio de corazón recibirá la palabra de Dios. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios, caerá. Yo te vuelvo a preguntar: ¿necio o sabio? Sabio que escucha el consejo de otros aun cuando es contrario y ve que es conforme a los mandamientos de Dios y los recibe, o necio que no es capaz de escuchar algo que no quería oír. Mira, a la hora de poder estar tomando decisiones grandes, trascendentales, y preguntarte: Señor, ¿cómo sé cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Busca consejeros. En la multitud de consejeros, ahí hay seguridad. Qué bueno, ahí se afirman los pensamientos. Pero busca consejeros sabios. Busca el consejo sabio de otros. ¿Y cómo sé si es el consejo sabio? Bueno, Roboam nos enseñó que él le hizo caso a los consejeros equivocados y tomó un consejo tonto, necio. Entonces, ¿cómo sé yo? ¿Qué nos enseña este texto acerca del consejero sabio, del consejo sabio de otros? ¿Cómo saber si un consejo es sabio? Bueno, considera la madurez del consejero, considera su fuente de sabiduría, considera que no siempre será lo que quieres. Muchas veces te van a contradecir. Y considera que a menudo señalará el corazón. Es que un buen consejo usualmente señala actitudes y termina con acciones. Un consejo dado a la ligera usualmente señala solamente acciones sin cuestionar las actitudes que las generan y sin cuestionar las consecuencias. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Finalmente, fíjate, ¿qué es el consejo sabio de los ancianos? Le dijeron los ancianos a Roboam qué debía decir al pueblo. Yo sí quiero que leas esto conmigo de nuevo. Dice allí en el versículo 6, solo quiero que entiendas que los ancianos no le dicen qué hacer, ni le dicen qué decir. Señalan una actitud de su corazón que debe tener. Te lo repito, lo que vas a leer es que no le dicen qué hacer ni qué decir. Lo que le señalan es una actitud del corazón que debe tener hacia el pueblo. Muchas veces el consejo sabio lo que va a señalar es lo que debes ser
no necesariamente lo que debes hacer. Ahora, depende de lo que seas, serán tus acciones. Entiéndeme, porque creo que es valioso esto. Un consejo sabio usualmente señalará tu corazón. Usualmente señalará principios que debes llevar en tu corazón. Es una actitud del corazón. Mira cómo lo señalan ellos. Verso 6 dice: entonces el rey Roboam pidió el consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres, se trata de ser. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Cuál fue el consejo de los jóvenes? Lo que debes decirles es. No señalan ninguna actitud. Lo que señalan es que debes decirle. Te voy a decir qué decirles. Mira cómo es el consejo. Dice ahí, verso 10, solo para que entiendas la diferencia. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo. Y le dijeron qué decir. ¿Cuál es la diferencia entre ambos consejos? Uno señala una actitud del corazón que debe ser cambiada. Y los otros señalan una acción que debe ser tomada a la ligera. Esto debe decir. Y ellos dijeron: este debe ser tu corazón. El consejo sabio usualmente señala tu corazón, señala las actitudes de tu corazón. Es que el corazón es clave. Mira, no se trata solo, ¿sabes qué te estoy diciendo? Usualmente el consejero sabio no te dirá: sí, vete de ciudad o no te vayas de ciudad. Sí, toma ese trabajo o no lo tomes. Pueden llegar hasta ese punto, pero usualmente van a ir por un proceso en el cual el consejero sabio te va a decir: ¿y por qué quieres hacer eso? ¿Qué está allí en tu corazón? ¿Cómo esto beneficia o no esta actitud? ¿Cómo esto va? No sé si ves, es más profundo y más yendo hacia el corazón, hacia las actitudes, el consejo sabio. Ahí tienes una pista que nos deja acá la historia de Roboam. Es que la Biblia es clara con respecto al corazón. Es el corazón el que debe tomar el consejo. El consejo debe llegar a las actitudes del corazón, más que simplemente acciones. Y esto es importante. Mira cómo lo dice la Biblia en Proverbios, capítulo 22, verso 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Es oír el consejo y luego aplicar el corazón. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 24, en el verso 32. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Es que miré lo que me estaban diciendo y lo puse en mi corazón, corregí las actitudes de mi corazón, y es así como se toma el consejo. Mira, mi hermano, ¿cómo sé cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo sé si lo que voy a hacer está alineado al plan de Dios para mi vida? Bueno, en primer lugar, mira, hemos visto, ten una relación de obediencia con la palabra de Dios. Métete a la Biblia. Obedece la Biblia. Pero en segundo lugar, escucha el consejo de otros. Y es que ante una decisión trascendental, qué valioso es el consejo sabio de otros. Pero ¿cómo sé yo si es un consejo sabio? Bueno, considera la madurez del consejero, considera su fuente de sabiduría, considera que no siempre será lo que quieres, y considera que a menudo señalará una actitud del corazón. Hermano, una actitud de obediencia a la palabra de Dios y escuchar el consejo de otros nos ayudan a ir tomando decisiones alineadas al plan de Dios para nuestra vida. Pero busca consejo sabio de gente madura que ama la palabra de Dios, que va a desafiarte y va a hacerte escuchar cosas que no quieres y que va a señalar actitudes de tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Qué tremendo, Dios, esta historia de Roboam y cómo él pudo deshacer y tirarse el reino de tantos años en simplemente malas decisiones tomadas en esos 3 días. Señor, qué terrible.
Ayúdanos, Señor, a no ser así. Por el contrario, permítenos vivir de acuerdo a tu plan, Señor. Señor, ¿cómo podemos saber tu plan para nuestras vidas? ¿Qué elemento nos dejaste tú para poder caminar de acuerdo a tu consejo y vivir el plan que tú tienes para nosotros? Tomar decisiones acertadas. Señor, gracias porque nos has dejado tu palabra y nos guías conforme a tu palabra. Ayúdanos a tener una actitud de obediencia. Y gracias, Señor, porque nos has dejado multitud de consejeros donde se afirma el pensamiento. Permítenos rodearnos de consejeros maduros, sabios, de escuchar el consejo sabio de otros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por esos consejeros. Los atesoramos, esos consejeros sabios, maduros, que tienen tu palabra como fuente de sabiduría, que cuestionan nuestras formas de pensar y que señalan las actitudes de nuestro corazón. Gracias por ello, Señor, les bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te decimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremendo estar estudiando historias tan antiguas como la de Roboam hace tantos siglos y poder tener estos principios tan buenísimos, frescos, buenos, actuales para nuestros días. Así que qué bueno. Qué excelente. Tú sabes que estamos en el domingo 27 de febrero, último domingo de febrero. Y el próximo domingo es el domingo 6 de marzo. Y yo te he estado repitiendo esta fecha una y otra vez. Domingo 6 de marzo. Es importante que estés presencialmente en la iglesia. Digitalmente no vamos a poder hacerlo. Es decir, vamos a tener la enseñanza digitalmente, pero no vamos a poder hacer lo que vamos a hacer presencialmente, y es que vamos a compartir una serie de información, una serie de decisiones, de planes que hay para la iglesia que van a afectar el rumbo, el futuro de Vida Nueva Bogotá el resto de años. Así que si tú dices, Vida Nueva Bogotá es mi iglesia, este es el momento donde debes estar presencialmente. Si estás fuera de la ciudad y tú dices, Vida Nueva Bogotá es mi iglesia, haz planes para tomar la ruta, para poder llegar, lo que necesites hacer para poder llegar y estar allí presencialmente. Es importante que podamos estar juntos como cuerpo de Cristo que somos y poder tener toda esta información juntos, acompañarnos en todo este proceso juntos. Así que domingo 6 de marzo, siempre a las 10 de la mañana te espero presencialmente allí en tu iglesia. Va a ser una bendición vernos, aparte que siempre es un gozo vernos y abrazarnos, estar juntos unos con otros, aunque sea abrazarnos así con el codo, aunque sea decirnos así por el distanciamiento, pero qué bueno es estar juntos unos con otros. Así que domingo 6 de marzo, el próximo domingo, nos vemos presencialmente allí en la iglesia a las 10 de la mañana. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos.